Una mendiga hambrienta y sin esperanzas acepta casarse con un millonario arrogante por millones en un acuerdo frío y calculado. Pero durante la ceremonia de boda, el millonario se congela al reconocer entre los invitados a alguien a quien juraba muerto. ¿Qué hace a continuación? Deja a todos los presentes en completo shock y revela un secreto devastador. Aquel pedazo de pan duro en la acera me recordó el día en que mi dignidad se desmoronó, pero aún necesitaba encontrar fuerzas para sobrevivir. Otra noche en las calles de São Sebastião do Leste. Louis se encogió contra la pared fría del casarão colonial, sus ojos cansados, observando las sombras que danzaban bajo la luz temblorosa de los postes en la plaza central. El viento cortante del invierno mineiro penetraba sus ropas andrajosas, haciéndola temblar incontrolablemente. En los 32 años, su cuerpo ya llevaba las marcas de una vida difícil en las calles. Cada arruga prematura contaba una historia de dolor y abandono. Las calles empedradas, antes testigos de su juventud llena de sueños, ahora parecían burlarse de su existencia marginal. Luisa cerró los ojos, intentando alejar los recuerdos dolorosos que la perseguían. La pérdida de sus padres en un accidente, el desempleo, el desalojo. Cada recuerdo era como una puñalada en su corazón ya tan lastimado. Un grupo de jóvenes pasó riendo alto, sus voces alegres resonando en la noche. Luisa se encogió aún más, tratando de volverse invisible. Así se sentía todos los días, una sombra, un fantasma vagando por las calles de una ciudad que fingía no verla. Fue entonces cuando la vio. Una figura misteriosa envuelta en una capucha negra se acercaba con pasos silenciosos. Louis sintió el corazón acelerarse, dividida entre el miedo y una extraña curiosidad. La figura se detuvo frente a ella y, bajo la capucha, Louis vislumbró el rostro de una mujer de mediana edad, con ojos profundos y una sonrisa enigmática. «La vida es dura para quien está en las calles», dijo la mujer, su voz suave y casi hipnótica. Louis pestañeó sorprendida. No estaba acostumbrada a ser notada, mucho menos abordada con tanta gentileza. La desconfianza la invadió. La mujer, que se presentó como Mariana, extendió un pequeño paquete. El aroma de la comida caliente hizo que el estómago de Louis rugiera audiblemente. «Toma», insistió Mariana. «Necesitas más que yo». Con manos temblorosas, Louis aceptó el paquete. Al abrirlo, encontró un sándwich aún caliente y una botella de agua. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. ¿Hacía cuánto tiempo alguien no demostraba un acto de bondad así? «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó Louis, su voz ronca de tanto tiempo sin uso. Mariana sonrió, una sonrisa que no llegaba del todo a los ojos. A veces todo lo que necesitamos es que alguien nos vea de verdad. Louis dio un mordisco al sándwich, saboreando cada pedazo como si fuera el último. Mientras comía, se dio cuenta de que Mariana la observaba atentamente, como si estuviera estudiando cada detalle de su rostro, cada movimiento. «¿Tienes nombre?», preguntó Mariana suavemente. «Louis», respondió ella, después de un momento de excitación. «Louis», repitió Mariana, como si estuviera probando el nombre. «Bonito nombre. Combina contigo». Hubo un momento de silencio, llenado solo por los sonidos nocturnos de la ciudad. Louis terminó el sándwich, sintiéndose extrañamente reconfortada, no solo por la comida, sino por la presencia de Mariana. «Gracias», murmuró Louis, su voz cargada de emoción. «Yo no sé cómo agradecer». Mariana se inclinó ligeramente, sus ojos fijos en los de Louis. «No necesitas agradecer, solo recuerda, a veces la vida nos ofrece segundas oportunidades cuando menos lo esperamos». Antes de que Louis pudiera responder, Mariana se levantó con una última sonrisa enigmática.
Se desvaneció en las sombras de la noche, dejando a Louis con una sensación extraña de esperanza mezclada con confusión. Esa noche, acostada en su rincón habitual de la plaza, Louis no pudo dormir. Sus pensamientos estaban llenos de la misteriosa Mariana y sus palabras enigmáticas. Por primera vez en años, Louis sintió una chispa de algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Posibilidad. Mientras las estrellas brillaban arriba, testigos silenciosos de su tormento interno, Louis se preguntaba si ese encuentro podría ser el comienzo de algo nuevo o sería solo otra cruel ilusión destinada a romper su corazón ya tan frágil. El sol apenas había nacido cuando Louis se despertó, su cuerpo dolorido, protestando contra otra noche dormida en el suelo duro de la plaza. Se estiró, sintiendo cada músculo tenso, cada hueso cansado. Por un momento, los eventos de la noche anterior parecieron un sueño distante, una fantasía creada por su mente hambrienta y desesperada. Pero entonces sus ojos cayeron sobre el envoltorio vacío del sándwich y la realidad la golpeó como una ola. Mariana, la misteriosa mujer de la capucha negra, el acto de bondad inesperado. Todo había sido real. Louis apenas tuvo tiempo de procesar sus pensamientos cuando una voz familiar la sorprendió. «Buenos días, Louis». Se giró rápidamente, casi perdiendo el equilibrio. Allí estaba Mariana, parada a pocos metros de distancia, su rostro parcialmente oculto por la misma capucha negra de la noche anterior. «¿Tú volviste?», tartamudeó. Louis, insegura de si debería sentirse aliviada o aprensiva. Mariana se acercó, sus movimientos gráciles contrastando con el entorno áspero de la calle. «Dije que a veces la vida nos ofrece segundas oportunidades, ¿no?». Sonrió, con esa misma sonrisa enigmática que no llegaba del todo a los ojos. «Y estoy aquí para ofrecerte exactamente eso, Louis. Una segunda oportunidad». Louis sintió su corazón acelerarse. Una parte de ella quería creer, esperanzada, que algo bueno podría suceder en su vida. Pero años en las calles le habían enseñado a ser cautelosa, a desconfiar de ofertas que parecían demasiado buenas para ser verdad. «¿Qué quieres decir?», preguntó su voz temblando ligeramente. Mariana miró a su alrededor como si verificara si alguien estaba escuchando antes de inclinarse más cerca. «Puedo cambiar tu vida, Louis. 1 millón, una casa y una nueva oportunidad para comenzar de nuevo». Los ojos de Louis se abrieron en shock. 1 millón, una casa. Era más dinero del que ella jamás había soñado ver en toda su vida. Pero Louis dudó, sintiendo que había más por venir. «¿Cuál es la trampa?», preguntó, su voz apenas un susurro. La sonrisa de Mariana se ensanchó, una mezcla de aprobación y algo más oscuro que Louis no pudo descifrar. «Inteligente. Sí, hay una condición. Necesitas conquistar a Felipe de Castro, el hombre más rico de la ciudad». Louis casi se rió. La propuesta era tan absurda. Ella, una mujer en situación de calle, conquistar al hombre más rico de la ciudad. Era una broma de mal gusto. «Eso es imposible», murmuró Louis, negando con la cabeza. «Estás bromeando conmigo». Mariana se arrodilló junto a Louis, sus ojos fijos en los de ella con una intensidad casi aterradora. «Nada es imposible, Louis. Felipe de Castro puede tener todo el dinero del mundo, pero lleva un vacío emocional profundo. Nunca ha sido capaz de amar verdaderamente. Creo que tú, con tu autenticidad, podrías tocarlo de una manera que nadie más ha podido». Louis sintió un escalofrío recorrer su espalda. La propuesta era una locura, pero había algo en la voz de Mariana, en la convicción de sus palabras, que la hacía querer creer. «¿Por qué yo?», preguntó Louis, su voz apenas un susurro. «¿Por qué me elegir para esto?». Mariana sonrió de nuevo, esta vez con un toque de tristeza. «Porque tú, Louis, entiendes lo que es perderlo todo.
conoces el dolor, la soledad, y a veces se necesita a alguien que haya conocido el fondo del pozo para ayudar a otro a salir de él. Luis cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras de Mariana. Era verdad, ella conocía el dolor como una vieja compañera, pero ¿sería eso suficiente para conquistar a un hombre como Felipe de Castro? ¿Y si fallaba? ¿Y si fallo? Preguntó Luis, abriendo los ojos para mirar a Mariana. Entonces, no habrás perdido nada más de lo que ya has perdido, respondió Mariana suavemente. Pero si tienes éxito, imagina, Luis, una nueva vida, un nuevo comienzo. El silencio cayó entre ellas, pesado con el peso de la decisión que Luis necesitaba tomar. Su mente giraba con las posibilidades, con los riesgos, con el miedo a lo desconocido. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Luis habló, su voz temblorosa pero determinada. Acepto. La sonrisa de Mariana se ensanchó, un brillo de triunfo en sus ojos. Excelente. Entonces, comencemos tu transformación. Mientras Mariana comenzaba a delinear los primeros pasos del plan, Luis sintió una mezcla de emociones. Esperanza, miedo, emoción. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero por primera vez en años sentía que tenía un futuro por el cual luchar. A medida que el sol se elevaba en el cielo, lanzando su luz sobre las calles de São Sebastião do Leste, Luis se vio al comienzo de un viaje que cambiaría su vida para siempre. Lo que ella no sabía era que este viaje la llevaría no solo a una nueva vida, sino a descubrimientos sobre sí misma, sobre Felipe de Castro y sobre la misteriosa Mariana que ella jamás podría haber imaginado. El sonido de la llave girando en la cerradura resonó por el apartamento vacío. Luis entró, emocionada, sus ojos recorriendo el espacio modesto pero limpio y acogedor. Era difícil creer que apenas una semana atrás dormía en las calles y ahora tenía un techo sobre su cabeza. «Es tuyo por ahora», dijo Mariana, entrando justo detrás de ella. «Considéralo el primer paso de tu transformación». Luis pasó los dedos por la pared, sintiendo la textura bajo su piel. Era real. Todo eso era real. «Yo no sé cómo agradecer», murmuró, con lágrimas formándose en sus ojos. Mariana sonrió con esa sonrisa enigmática que Luis aún no podía descifrar completamente. «No agradezcas todavía, tenemos mucho trabajo por delante». En los días que siguieron, Luis se sumergió en un intenso proceso de transformación. Mariana había contratado a Dona Celia, una profesora jubilada, para ayudar a Luis en su viaje. Dona Celia era una señora de cabello gris y ojos bondadosos, que exudaba un aura de sabiduría y paciencia. Llegó una mañana soleada, llevando una pila de libros y una cálida sonrisa. «Entonces tú eres Luisa», dijo, estudiando a la joven con una mirada perspicaz. «Mariana me habló de ti. Estoy aquí para ayudar, querida». Las clases comenzaron de inmediato. Etiqueta, postura, dicción. Luis se encontró inmersa en un mundo completamente nuevo. Cada día traía nuevos desafíos, desde aprender a usar cubiertos correctamente hasta discutir literatura clásica. «Recuerda, Luis», decía Dona Celia frecuentemente, «no solo estamos cambiando tu apariencia, estamos nutriendo tu mente, expandiendo tus horizontes». Por la noche, exhausta pero determinada, Luis se miraba en el espejo, tratando de reconocer a la mujer en la que se estaba convirtiendo. Su cabello, antes descuidado, ahora brillaba con salud. Su piel, antes marcada por la vida en las calles, comenzaba a recuperar su luminosidad. Pero no era solo externamente que Luis estaba cambiando. Con cada libro que leía, cada conversación que tenía con Dona Celia, sentía que su mente se expandía, que sus pensamientos se profundizaban. Una tarde, mientras discutían una novela,
Dona Celia hizo una pausa mirando a Louis con una mezcla de orgullo y preocupación. «Estás progresando maravillosamente, querida», dijo. «Pero dime, ¿cómo te sientes con todo esto?» Louis dudó, mordiéndose el labio. A veces siento que me estoy convirtiendo en otra persona, como si la Luisa que era estuviera desapareciendo». Dona Celia asintió comprensiva. «Es natural sentirse así, pero recuerda, Louis, no te estás convirtiendo en otra persona. Estás descubriendo partes de ti misma que siempre estuvieron ahí, solo adormecidas». Las palabras de Dona Celia se quedaron con Louis, resonando en su mente en los días que siguieron. Se aferró a ellas como a un talismán, especialmente en los momentos en que la magnitud de la tarea ante ella parecía abrumadora. Mientras tanto, Mariana, siempre con ese aire misterioso, traía periódicamente ropa nueva, accesorios e instrucciones sobre el siguiente paso del plan. «Felipe frecuenta el restaurante central todas las mañanas», informó Mariana en una de sus visitas. «Pronto será hora de hacer tu primer movimiento». Louis sintió un nudo en el estómago. Felipe de Castro, el hombre que debía conquistar. Hasta ahora, él era solo un nombre, una fotografía en un periódico. La idea de encontrarlo en persona la aterrorizaba. Una noche, incapaz de dormir, Louis salió a la terraza del apartamento. La ciudad se extendía debajo de ella, luces parpadeando en la oscuridad. Pensó en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo, de dormir en las calles a tener un apartamento, de apenas poder leer a discutir literatura. Pero en medio de toda esa transformación, una pregunta persistía. ¿Quién era ella realmente? ¿La mujer de las calles o esta nueva versión pulida que estaba emergiendo? ¿Y qué versión vería Felipe de Castro cuando finalmente se encontraran? Con un suspiro, Louis regresó adentro. Mañana sería otro día de clases, otro día de preparación, y pronto, muy pronto, enfrentaría su mayor desafío, conocer al hombre que podría cambiar su destino para siempre. El restaurante central era un establecimiento elegante con mesas de mármol y sillas de hierro forjado dispuestas bajo un toldo a rayas. Louis se sentó en una mesa en la esquina, su corazón latiendo frenéticamente contra sus costillas. Ajustó nerviosamente el vestido azul marino que Mariana había elegido para la ocasión, sintiéndose como una impostora en su propia piel. «Recuerda», la voz de Mariana resonaba en su mente, «tienes tanto derecho de estar allí como cualquier otra persona. Mantén la cabeza en alto». Los minutos se arrastraban. Louis observaba a cada persona que entraba, su estómago contrayéndose cada vez que la puerta se abría. Y entonces él apareció. Felipe de Castro. Era exactamente como en las fotos, tal vez incluso más impresionante en persona. Alto, con hombros anchos y un rostro anguloso que parecía esculpido en mármol. Sus ojos de un azul intenso barrieron el restaurante con una mirada fría y calculadora. Louis sintió que su corazón se detenía por un momento. ¿Cómo podría ella, una exmoradora de la calle, soñar con conquistar a un hombre así? Felipe se sentó en su mesa habitual, saludando al camarero con un breve asentimiento. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, como si cada gesto estuviera ensayado. Respirando hondo, Louis se levantó. Sus piernas temblaban bajo el vestido, pero se forzó a dar un paso tras otro. «Puedes hacerlo», murmuró para sí misma. Al acercarse a la mesa de Felipe, tropezó ligeramente, dejando caer su bolso. El contenido se esparció por el suelo de madera pulida. Felipe miró hacia arriba, la irritación clara en sus ojos. Por un momento, Louis pensó que simplemente la ignoraría, pero entonces, para su sorpresa, él se levantó. «Déjame ayudarte», dijo, su voz profunda y controlada. Juntos,
recogieron las pertenencias de Louis. Cuando sus manos se tocaron, al tomar el último artículo, un lápiz labial, Louis sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. «Gracias», dijo, su voz más firme de lo que esperaba. «Soy terriblemente torpe a veces». Felipe la estudió por un momento, su mirada intensa haciendo que Louis se sonrojara. «No hay de qué», respondió finalmente. Entonces, para sorpresa de Louis, añadió: «No recuerdo haberte visto por aquí antes». Era la apertura que Louis necesitaba. Tragando el nudo en su garganta, sonrió. «Es mi primera vez aquí, de hecho. Acabo de mudarme a la ciudad». Una sombra de interés cruzó el rostro de Felipe. «¿Y qué te trae a San Sebastián del Este?» Louis dudó por un momento, recordando la historia que Mariana había creado para ella. «Soy profesora universitaria. Vine a enseñar en la universidad local». Felipe levantó una ceja claramente intrigado. «Interesante. ¿Cuál es tu área de especialización?» «Literatura brasileña contemporánea», respondió Louis, agradeciendo en silencio a dona Celia por todas las clases y discusiones. Una pequeña sonrisa, la primera que Louis había visto, tocó los labios de Felipe. «Un área fascinante. Tal vez podamos discutirlo en otra ocasión. Ahora, si me disculpas, tengo una reunión en...» Miró su reloj. 5 minutos. «Claro, no quiero retrasarte. Fue un placer conocerte, señor de Castro». «Felipe de Castro», completó él. «Luisa Méndez», se presentó Louis, extendiendo la mano. Felipe la estrechó brevemente, sus ojos nunca dejándolos de ella. «Bienvenida a San Sebastián del Este, profesora Méndez. Estoy seguro de que nos veremos de nuevo». Con un último asentimiento se fue, dejando a Louis parada en medio del restaurante, su corazón latiendo como un tambor en su pecho. Regresó a su mesa, sus piernas temblorosas. El primer contacto había sido hecho. Ahora quedaba ver si la semilla plantada daría frutos. Mientras observaba a Felipe salir del restaurante, Louis no pudo evitar preguntarse en qué exactamente se había metido. Y, más importante, ¿sería capaz de seguir adelante con este plan sin perderse a sí misma en el proceso? Con un suspiro tomó su taza de café, ahora fría. El juego había comenzado y no había vuelta atrás. Solo quedaba esperar que al final el precio a pagar no fuera demasiado alto. En las semanas que siguieron al primer encuentro, Louis se encontró en una rutina meticulosamente planificada. Todas las mañanas iba al restaurante central, siempre con la esperanza de encontrar a Felipe. A veces él aparecía, otras no. Cuando se encontraban, intercambiaban breves palabras, nada más que conversaciones superficiales. Pero Louis podía sentir una curiosidad creciente en los ojos de Felipe. Una tarde, mientras estudiaba en su apartamento, Louis fue sorprendida por un golpe en la puerta. Era Mariana. Su rostro era una máscara de seriedad. «¿Cómo están progresando las cosas?», preguntó. «Bien, creo». «Felipe parece intrigado», respondió Louis dudando. «Bien, pero no es suficiente. Necesitamos acelerar las cosas», dijo Mariana, sacando un sobre de su bolso. «Aquí tienes. Una invitación para el baile de caridad anual de la ciudad. Felipe estará allí. Es tu oportunidad para hacer una impresión más duradera». Louis tomó el sobre con manos temblorosas. Un baile de caridad. Ella, que hasta hace poco dormía en las calles. «No sé si estoy lista para esto», murmuró, mirando a Mariana con ojos suplicantes. La mirada de Mariana se endureció. «Necesitas estarlo. Recuerda lo que está en juego». Esa noche, sola en su apartamento, Louis se permitió, por primera vez en semanas, pensar en su vida anterior. Los recuerdos llegaron en oleadas, el frío de las noches en la calle, el hambre constante, el miedo. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras luchaba con el conflicto interno entre gratitud y culpa.
Al día siguiente, durante su clase con Dona Celia, Louis estaba distante, sus pensamientos aún atrapados en la noche anterior. «¿Qué te preocupa, querida?», preguntó Dona Celia gentilmente. Louis dudó antes de responder. A veces siento que estoy traicionando quien era, como si estuviera negando mi pasado». Dona Celia la miró con comprensión. «Louis, tu pasado es parte de quien eres. No es algo para ser negado u olvidado, sino integrado a la persona en la que te estás convirtiendo». Las palabras de Dona Celia se quedaron con Louis en los días que siguieron, resonando en su mente mientras se preparaba para el baile. En la noche del evento, Louis estaba deslumbrante en un vestido verde esmeralda. Mariana había contratado a los mejores profesionales para cuidar de su cabello y maquillaje. Al mirarse en el espejo, Louis apenas se reconoció. El salón de fiestas era grandioso, con lámparas de cristal y decoraciones elegantes. Louis entró vacilante, sintiéndose fuera de lugar entre los ricos y poderosos de la ciudad. Fue entonces cuando lo vio. Felipe estaba de pie cerca del bar, hablando con algunos hombres de traje. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Felipe se disculpó con sus acompañantes y caminó hacia ella. «Profesora Méndez», saludó con una leve sonrisa en los labios. «Qué agradable sorpresa». «Señor de Castro», respondió Louis, agradeciendo mentalmente a Dona Celia por todas las clases de etiqueta. «Es un placer verlo de nuevo». Conversaron durante unos minutos, la tensión entre ellos casi palpable. Felipe parecía genuinamente interesado en escuchar sobre el trabajo de Louis en la universidad. «¿Bailas, profesora Méndez?», preguntó Felipe de repente, extendiendo la mano. El corazón de Louis dio un salto. «Un poco», respondió colocando su mano en la de él. En la pista de baile, mientras se movían al ritmo de un vals suave, Louis sintió una conexión que iba más allá del plan de Mariana. Había algo en los ojos de Felipe, una vulnerabilidad que parecía luchar por esconder. «Eres diferente», murmuró Felipe, su voz casi inaudible sobre la música. «Hay algo en ti, algo real». Louis sintió un nudo formarse en su garganta. Real, si él supiera. Cuando la música terminó, se quedaron parados por un momento, aún cerca. Felipe parecía estar a punto de decir algo más, cuando fueron interrumpidos. «Felipe, querido», una mujer elegante se acercó, envolviendo el brazo de Felipe. «Ven, hay personas a las que quiero que conozcas». Felipe dudó, mirando a Louis. «No te preocupes», dijo Louis sonriendo, tratando de ocultar su decepción. «Fue un placer bailar contigo». Mientras observaba a Felipe ser llevado por la mujer, Louis sintió una mezcla confusa de emociones. Estaba haciendo progresos, sí, pero ¿a qué costo? La conexión que había sentido con Felipe había sido real, ¿o era solo parte del juego? ¿Que estaba jugando? Más tarde en casa, Louis se miró en el espejo, retirando cuidadosamente el maquillaje. Bajo el glamour y el brillo, aún podía ver rastros de la mujer que había sido en las calles. Era un recordatorio constante de su viaje, de dónde había venido y hacia dónde iba. Con un suspiro, se acostó, su vestido de gala colgado como un recordatorio silencioso de la vida que estaba tratando de alcanzar. Mientras se dormía, Louis no pudo evitar preguntarse: ¿sería posible construir un futuro sobre los cimientos de una mentira? ¿Y si el precio de la redención no sería demasiado alto al final? Los días que siguieron al baile de caridad fueron un torbellino para Louis. Sus encuentros casuales con Felipe en el restaurante central se volvieron más frecuentes y, para su sorpresa, más naturales. La atención inicial dio paso a una familiaridad cómoda, salpicada de discusiones sobre literatura, arte y filosofía. Una mañana soleada, mientras discutían una novela de Clarice Lispector,
Felipe la sorprendió con una invitación. Luis, hay una exposición de arte contemporáneo en la galería de la ciudad este fin de semana. ¿Te gustaría acompañarme? Su corazón se aceleró. Era la primera invitación directa de Felipe, un signo claro de que el plan de Mariana estaba funcionando. Pero junto con la emoción llegó una ola de culpa. Me encantaría, respondió Luis, forzando una sonrisa. El día de la exposición, Luis estaba nerviosa. Había pasado horas preparándose con la ayuda de Dona Celia, que parecía cada vez más preocupada por el rumbo que estaban tomando las cosas. Recuerda, querida, dijo Dona Celia mientras ayudaba a Luis con su cabello. Sé tú misma, la verdadera tú. Las palabras de Dona Celia resonaron en la mente de Luis mientras caminaba junto a Felipe por la galería. Las obras de arte abstractas y provocativas parecían reflejar el tumulto en su corazón. ¿Qué te parece esta pieza?, preguntó Felipe, deteniéndose frente a un lienzo grande y caótico. Luis estudió la pintura, sintiendo una conexión inmediata con los colores turbulentos y las formas distorsionadas. Parece una lucha, dijo suavemente, entre quiénes somos y quiénes queremos ser. Felipe la miró sorprendido, como si viéndola por primera vez. Exactamente, murmuró. Tienes una mirada muy perspicaz. Continuaron por la galería, sus conversaciones profundizándose. Felipe comenzó a revelar partes de sí mismo que Luis sospechaba que pocos habían visto. Habló sobre la presión de administrar el imperio de su familia, sobre la soledad en la cima. A veces, confesó en un momento de vulnerabilidad, siento que nadie realmente me ve. Solo el nombre de Castro, el dinero, el poder, pero no al hombre detrás de todo eso. Luis sintió su corazón apretarse. Las palabras de Felipe resonaban con su propia lucha, su propia búsqueda de autenticidad en medio de las expectativas de los demás. Cuando la noche llegó a su fin, Felipe la llevó a casa. En la puerta del apartamento de Luis hubo un momento de tensión, de posibilidades no dichas. Gracias por la noche maravillosa, dijo Luis suavemente. Felipe sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos. El placer fue mío, Luis. Eres diferente a cualquier persona que haya conocido. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. La atracción entre ellos era palpable, pero también lo era la culpa que la consumía. Antes de que pudiera responder, Felipe se inclinó y la besó suavemente. Fue un beso breve, casi casto, pero cargado de promesas. Cuando Felipe se fue, Luis entró en su apartamento, sus emociones en un torbellino. El beso aún quemaba en sus labios, pero junto con la emoción llegó una ola abrumadora de culpa. Corrió al baño, apenas llegando a tiempo antes de vomitar. Mirándose en el espejo, Luis vio el conflicto en sus propios ojos. Se estaba enamorando de Felipe, pero todo estaba basado en una mentira. Esa noche, incapaz de dormir, Luis tomó una decisión. Necesitaba contarle la verdad a Felipe. No importaban las consecuencias, no podía seguir viviendo esta farsa, no cuando los sentimientos reales estaban involucrados. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y escribió un mensaje a Felipe. Necesitamos hablar, es importante. Mientras esperaba la respuesta, Luis se preguntaba si estaba a punto de tirar por la borda su única oportunidad de una vida mejor. Pero sabía, en el fondo de su corazón, que ninguna vida construida sobre mentiras podría ser realmente mejor. El teléfono vibró con la respuesta de Felipe. Claro, mañana en el restaurante. Luis respondió afirmativamente, su corazón pesado. Mañana enfrentaría la verdad. No importaba el costo. El restaurante central parecía diferente esa mañana. Las mismas mesas de mármol, las mismas sillas de hierro forjado, pero para Luis
Todo estaba envuelto en una niebla de ansiedad. Llegó temprano, eligiendo una mesa en el rincón más alejado, sus manos temblando ligeramente mientras esperaba. Cuando Felipe entró, Luis sintió su corazón acelerarse. Él sonrió al verla, pero su expresión cambió rápidamente al notar la seriedad en el rostro de ella. «Luis», saludó sentándose, «tu mensaje parecía urgente». Ella respiró hondo, reuniendo todo el coraje que pudo. «Felipe, yo necesito decirte algo que cambiará todo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Felipe se inclinó hacia adelante, su frente fruncida con preocupación. «¿Qué pasó?» «No soy quien tú crees que soy», comenzó Luis, su voz temblando. «No soy una profesora universitaria. De hecho, hasta hace unas semanas yo vivía en las calles». El silencio que siguió fue ensordecedor. Felipe la miraba, sus ojos abiertos en shock y confusión. Luis continuó, las palabras saliendo en un torrente. Le contó todo sobre Mariana, sobre el plan para conquistarlo, sobre su transformación. Mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Nunca quise lastimarte», concluyó, su voz casi un susurro. «Al principio era solo un plan loco para cambiar mi vida, pero luego te conocí de verdad y todo cambió». Felipe permaneció en silencio durante largos momentos, su rostro una máscara de emociones conflictivas. Cuando finalmente habló, su voz era fría y controlada. Entonces todo fue una mentira, cada conversación, cada momento, todo parte de un esquema. «No, Felipe», exclamó Luis, extendiendo la mano para tocarla de él, pero Felipe la apartó. «Las conversaciones, los sentimientos, eso fue real. Es por eso que te estoy contando la verdad. Ahora no puedo seguir con esta mentira». Felipe se levantó abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. «Necesito tiempo para procesar esto», dijo, su voz temblando de emoción contenida. «Por favor, no intentes contactarme». Con eso, se fue rápidamente del restaurante, dejando a Luis sola con su culpa y arrepentimiento. En los días que siguieron, Luis vivió en un estado de estupor. Apenas salía de casa, ignorando las llamadas insistentes de Mariana. Dona Celia vino a visitarla, ofreciendo consuelo y sabiduría. «Hiciste lo correcto, querida», dijo Dona Celia, sosteniendo la mano de Luis. «La verdad siempre encuentra un camino». Una semana después de la revelación en el restaurante, Luis recibió un mensaje inesperado de Felipe. «Podemos encontrarnos en el mismo lugar, a la misma hora de siempre». Con el corazón en la garganta, Luis fue al encuentro. Felipe ya estaba allí cuando ella llegó, su rostro una mezcla de cansancio y determinación. «He pasado la semana pensando», comenzó, tan pronto como ella se sentó, «sobre ti, sobre mí, sobre todo lo que pasó». Luis esperó, apenas atreviéndose a respirar. «Lo que hiciste estuvo mal», Felipe continuó, «pero lo entiendo. No fuiste la única viviendo una mentira». Hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar. «Toda mi vida ha sido una fachada, el hombre de negocios exitoso, el heredero perfecto. Todo eso es tan falso como tu identidad de profesora». Luis lo miró sorprendida por su honestidad. «Cuando estábamos juntos por primera vez en años, me sentí real», admitió, «y eso me asustó. Tal vez por eso reaccioné tan mal a tu revelación». Felipe se inclinó hacia adelante, su mirada suave. «No estoy diciendo que podamos simplemente olvidar lo que pasó, pero me gustaría intentar conocer a la verdadera Luisa, si me lo permites». Las lágrimas que Luis había estado conteniendo finalmente se desbordaron. «Me gustaría mucho», susurró. En ese momento, algo cambió entre ellos. No era un final feliz, no todavía. Había confianza que reconstruir, verdades que compartir, pero era un comienzo.
Mientras salían juntos del restaurante, Luis sintió una mezcla de alivio y aprensión. El camino por delante sería difícil, pero por primera vez en su vida lo enfrentaría con honestidad. Lo que Luis no sabía era que su viaje estaba lejos de terminar. Las revelaciones de su pasado y la reacción de Felipe eran solo el comienzo de una red mucho más compleja de secretos y mentiras que estaba a punto de desenredarse. Las semanas que siguieron fueron un período de redescubrimiento para Luis y Felipe. Se encontraban regularmente, esta vez sin pretensiones ni fachadas. Luis compartió historias de su vida en las calles, las luchas diarias por la supervivencia, los momentos de desesperación y las pequeñas victorias. Felipe, por su parte, se abrió sobre la presión constante de su familia, el vacío que sentía a pesar de toda su riqueza. Una tarde, mientras caminaban por el parque de la ciudad, Felipe hizo una pregunta que había estado en su mente durante días. Luis, mencionaste a una mujer llamada Mariana. ¿Quién es exactamente y cómo se involucró en todo esto? Luis dudó. No sabía mucho sobre Mariana más allá de lo que le habían dicho. Honestamente, Felipe, no sé mucho sobre ella. Apareció cuando estaba en mi peor momento, ofreciendo una oportunidad para cambiar mi vida. Pero ahora me doy cuenta de lo poco que sé sobre sus verdaderas motivaciones. Felipe frunció el ceño, una expresión pensativa en su rostro. Eso es extraño. ¿Por qué alguien iría tan lejos para unir a dos desconocidos? La pregunta quedó en el aire, cargada de implicaciones inquietantes. Esa noche, Luis no podía dormir. Las palabras de Felipe resonaban en su mente, levantando preguntas que había evitado durante semanas. ¿Quién era realmente Mariana? ¿Cuál era su verdadero objetivo? Decidida a encontrar respuestas, Luis comenzó a investigar. Revisó el apartamento en busca de cualquier pista que Mariana pudiera haber dejado. Fue entonces cuando encontró escondido en el fondo de un cajón un sobre amarillento. Con manos temblorosas lo abrió. Dentro había una fotografía antigua. En ella, una joven que se parecía extrañamente a Mariana estaba junto a un hombre que Luis reconoció de inmediato, el padre de Felipe, mucho más joven. El shock del descubrimiento la dejó sin aliento. Había una conexión entre Mariana y la familia de Castro, una conexión que iba mucho más allá de lo que Luis podría haber imaginado. Al día siguiente, decidida a descubrir la verdad, Luis decidió confrontar a Mariana. La encontró en el mismo lugar donde todo había comenzado, la plaza central. ¿Quién eres realmente?, preguntó Luis sin rodeos, mostrando la fotografía. El rostro de Mariana palideció, su máscara de control finalmente cayendo. No deberías haber encontrado eso, susurró. Merezco saber la verdad, insistió Luis. Mariana suspiró profundamente, pareciendo envejecer años en segundos. Es una larga historia, Luis, una historia de amor, traición y venganza. Mientras Mariana comenzaba a contar su historia, Luis se dio cuenta de que estaba a punto de sumergirse en un pasado mucho más oscuro y complicado de lo que jamás podría haber imaginado. Las revelaciones que estaban por venir no solo cambiarían su comprensión de todo lo que había sucedido, sino que también amenazarían el frágil relacionamiento que ella y Felipe estaban construyendo. La voz de Mariana tembló ligeramente cuando comenzó su historia, sus ojos fijos en un punto distante, como si estuviera reviviendo cada momento. Hace 30 años era una joven enamorada. El hombre de la foto, Alberto de Castro, el padre de Mino de Sinse. Felipe era el amor de mi vida. Éramos de mundos diferentes. Yo, una simple chica del interior. Él, el heredero de un imperio. Pero el amor no conoce barreras. O, al menos, eso creía. Luis escuchaba atentamente, su corazón acelerándose, con cada palabra.
Alberto y yo planeábamos casarnos contra la voluntad de su familia. Estaba embarazada y pensábamos que eso solidificaría nuestra unión. Pero entonces, Mariana hizo una pausa tragando saliva. Entonces todo se desmoronó. La familia de Alberto descubrió el embarazo y lo enviaron al exterior. A mí me amenazaron y me obligaron a dejar la ciudad. El bebé, susurró Luis, una terrible sospecha comenzando a formarse en su mente. Mariana asintió, lágrimas brillando en sus ojos. Sí, Luis, Felipe es mi hijo. Un hijo al que nunca pude criar, al que nunca conoció mi existencia. La revelación golpeó a Luis como un puñetazo. Felipe, el hombre al que estaba aprendiendo a amar, era el hijo de Mariana. Todo el plan, toda la manipulación, había sido una elaborada venganza de una madre herida. ¿Por qué?, preguntó Luis, su voz apenas un susurro. ¿Por qué usarme de esta manera? Mariana enjugó una lágrima solitaria en su rostro. Al principio era solo venganza. Quería que Felipe se enamorara de alguien a quien su familia jamás aprobaría, tal como me pasó a mí. Pero luego vi cómo ustedes dos realmente se conectaban. Vi una oportunidad de corregir los errores del pasado, de darle a Felipe el amor que yo nunca pude sentir. Luis se quedó atónita con las revelaciones, su mente dando vueltas con las implicaciones. ¿Cómo podría contarle esto a Felipe? ¿Cómo afectaría esto al frágil relacionamiento que estaban construyendo? Necesitas contárselo, dijo Luis finalmente, su voz firme a pesar del torbellino de emociones. Felipe merece saber la verdad sobre sus orígenes. Mariana negó con la cabeza, el miedo en sus ojos. No puedo. Me odiaría. Nos odiaría a todos por esconderle esto durante tanto tiempo. Se enterará eventualmente, argumentó Luis. Es mejor que venga de nosotras. En ese momento, una voz familiar cortó el aire, haciendo que ambas mujeres se congelaran. Descubrir que Felipe estaba parado a pocos metros de distancia, su rostro una máscara de confusión y sospecha. Había seguido a Luis, preocupado por su comportamiento extraño en los últimos días. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luis miró de Mariana a Felipe, sabiendo que este era el momento de la verdad. Felipe, comenzó suavemente, hay algo que necesitas saber, algo que cambiará todo. Mientras Luisa y Mariana comenzaban a contar la historia, el rostro de Felipe pasó por una gama de emociones: shock, ira, dolor, confusión. Cuando terminaron, estaba pálido, sus manos temblando visiblemente. Todo fue una mentira, murmuró, su voz quebrada. Mi vida entera basada en mentiras. Se giró abruptamente, caminando rápidamente con pasos rápidos. Luis hizo un movimiento para seguirlo, pero Mariana la detuvo. Déjalo, dijo suavemente. Necesita procesar esto. Mientras observaban a Felipe desaparecer en la distancia, Luis sintió el peso de las revelaciones asentándose sobre ellas. El pasado finalmente había salido a la luz, trayendo consigo una tormenta de emociones y consecuencias impredecibles. El futuro que Luis y Felipe estaban tratando de construir juntos ahora parecía incierto. Las mentiras y manipulaciones del pasado amenazaban con destruirlo todo. Pero en medio del caos, Luis sabía una cosa: no se rendiría sin luchar. A medida que el sol comenzaba a ponerse sobre la plaza, lanzando largas sombras, Luis se preguntaba si habría un camino de regreso de esta revelación. Si el amor que ella y Felipe habían encontrado sería lo suficientemente fuerte para superar las sombras del pasado. Con un suspiro determinado, se levantó. Era hora de enfrentar las consecuencias de sus acciones y luchar por el futuro que ahora sabía que quería. Un futuro con Felipe, basado en la verdad, por dolorosa que fuera.
Los días que siguieron a la revelación fueron un torbellino de emociones para todos los involucrados. Felipe se aisló, negándose a hablar con Luis o Mariana. Necesitaba tiempo para procesar la magnitud de lo que había descubierto. No solo sobre sus orígenes, sino sobre toda la red de mentiras que había envuelto su vida. Luis, por su parte, estaba desgarrada entre su deseo de consolar a Felipe y su propio sentido de culpa por su papel en toda la situación. Pasó noches en vela, repasando cada momento, cada decisión que la había llevado hasta este punto. Fue una de esas noches de insomnio que Luis tomó una decisión. No podía cambiar el pasado, pero podía luchar por el futuro. Con determinación renovada, se dirigió a la mansión de Castro a la mañana siguiente. La gobernanta inicialmente dudó en dejarla entrar, pero Luis insistió. «Por favor, necesito ver a Felipe, es importante». Después de unos momentos tensos, fue conducida al despacho de Felipe. Él estaba de espaldas a la puerta, mirando por la ventana, su postura rígida revelando la tensión que llevaba. «Felipe», llamó Luis suavemente. Se giró lentamente. Su rostro era una máscara de emociones contenidas. «¿Por qué estás aquí, Luis?» «Porque te amo», respondió simplemente, su voz temblando ligeramente. «Y porque, a pesar de todo lo que ha pasado, creo que lo que tenemos es real». Felipe cerró los ojos por un momento, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. «¿Cómo puedo confiar en ti, en cualquiera, después de esto? Mi vida entera ha sido una fachada, una mentira tras otra». Luis dio un paso adelante, su corazón acelerándose. «Sé que cometí errores. Comencé todo esto basado en una mentira, pero cada momento que pasamos juntos, cada conversación, cada sentimiento, eso fue real. Y estoy aquí ahora, sin máscaras, sin pretensiones. Solo yo, Luis, pidiendo una oportunidad para empezar de nuevo». El silencio que siguió pareció extenderse por una eternidad. Finalmente Felipe habló, su voz baja y controlada. «Necesito tiempo, Luis. Tiempo para pensar, para procesar todo esto». Luis asintió, entendiendo. «Respetaré eso, pero quiero que sepas que estaré aquí esperando cuando estés listo». Mientras se giraba para irse, Felipe la llamó. «Luis, gracias por venir, por ser honesta ahora». Con una pequeña sonrisa y el corazón un poco más ligero, Luis dejó la mansión. En los días que siguieron, Felipe se sumergió en una jornada de autodescubrimiento. Confrontó a sus padres adoptivos, exigiendo la verdad completa sobre su adopción. La revelación de que siempre habían sabido sobre Mariana, pero eligieron mantenerlo en secreto, sacudió los cimientos de su relación. Paralelamente, comenzó a explorar sus raíces a través de viejas fotografías y documentos. Felipe comenzó a construir una imagen de quién era su madre biológica y de la relación que ella había tenido con su padre. Una semana después de la visita de Luis, Felipe finalmente decidió encontrarse con Mariana. El encuentro fue tenso, cargado de emociones reprimidas durante décadas. «¿Por qué esperar tanto tiempo?», fue la primera pregunta de Felipe. Con lágrimas en los ojos, Mariana contó su historia completa: el dolor de la separación, el miedo a las amenazas de la familia de Castro, los años de arrepentimiento y planificación. «Cometí errores terribles», admitió. «Usarte, manipular las situaciones. Estaba tan enfocada en mi venganza que perdí de vista lo que realmente importaba. Tú, mi hijo». Felipe escuchó en silencio, sus emociones oscilando entre la ira, la comprensión y una profunda tristeza por lo que podría haber sido. Al final del encuentro, no estaba listo para perdonar completamente, pero dio un pequeño paso hacia la reconciliación. «Necesitamos tiempo», dijo. «Tiempo para conocernos, para sanar». Mariana asintió,
agradecida por esa pequeña apertura. Finalmente, después de semanas de reflexión y confrontos emocionales, Felipe estuvo listo para hablar con Louis. Se encontraron en el restaurante central, donde todo había comenzado. He pasado las últimas semanas pensando en nosotros, en todo lo que ha pasado, comenzó Felipe, y he llegado a una conclusión. Louis contuvo la respiración, su corazón latiendo furiosamente. No puedo negar lo que siento por ti, Louis. A pesar de cómo empezó todo, lo que ha crecido entre nosotros es real. Y quiero explorarlo, construir algo verdadero a partir de las ruinas de todas estas mentiras. Las lágrimas que Louis había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Yo también quiero eso, Felipe, más que nada. Se tomaron de las manos sobre la mesa, un gesto simple pero cargado de promesas. No sería fácil. Había mucho que superar, mucho que reconstruir. Pero juntos estaban determinados a construir un futuro basado en la honestidad, el perdón y el amor que habían encontrado el uno en el otro. Mientras el sol se ponía sobre San Sebastián d'Oleste, lanzando un brillo dorado sobre el restaurante, Louis y Felipe sellaron su compromiso con un beso suave. Era un nuevo comienzo, nacido de las cenizas de secretos y mentiras, pero alimentado por la esperanza de un amor verdadero y duradero. El camino por delante sería desafiante, con muchos obstáculos que superar, pero juntos estaban determinados a construir un futuro basado en la honestidad, el perdón y el amor que habían encontrado el uno en el otro. Los meses que siguieron fueron una jornada de reconstrucción para todos los involucrados. Louis y Felipe, determinados a construir una relación basada en la honestidad, pasaron largas horas conversando, compartiendo sus historias verdaderas, miedos y esperanzas. Louis se abrió completamente sobre su vida en las calles, las luchas diarias y los momentos de desesperación que la llevaron a aceptar la propuesta de Mariana. Felipe, por su parte, compartió la presión sofocante de crecer como heredero de los de Castro, siempre sintiendo que algo faltaba en su vida. «Es extraño», dijo Felipe una noche mientras caminaban por la plaza donde todo había comenzado. «Siempre me sentí incompleto. Ahora sé por qué». Louis apretó su mano suavemente. A veces, los vacíos en nuestras vidas son pistas para verdades más grandes. Paralelamente, Felipe comenzó a construir una relación con Mariana. Fue un proceso lento y muchas veces doloroso, lleno de conversaciones difíciles y emociones intensas. Determinada a corregir sus errores, Mariana aceptó cada momento con gratitud. Un día, durante uno de sus encuentros, Felipe hizo una pregunta que lo había atormentado durante semanas. «¿Te arrepientes de haberme dado en adopción?» Mariana cerró los ojos, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Todos los días de mi vida, pero en ese entonces era joven y asustada. La familia de Castro tenía recursos que yo ni siquiera podía imaginar. Pensé que te estaba dando tu mejor oportunidad». Felipe asintió, comprendiendo por primera vez verdaderamente el sacrificio de su madre biológica. Mientras tanto, la ciudad de San Sebastián d'Oleste hervía con los rumores sobre el escándalo en la familia de Castro. Felipe, cansado de vivir bajo el peso de las expectativas y mentiras, decidió hacer una declaración pública. En una conferencia de prensa, reveló la verdad sobre sus orígenes, reconociendo a Mariana como su madre biológica y expresando su deseo de usar su posición y recursos para ayudar a personas en situaciones similares a las que Louis había vivido. «Mi viaje me ha mostrado que hay historias de lucha y superación escondidas en las sombras de nuestra ciudad», declaró. «Es hora de traerlas a la luz y ofrecer verdaderas segundas oportunidades». Inspirada por Felipe,
Luis decidió usar su propia experiencia para hacer la diferencia. Con el apoyo de Felipe y los recursos de la familia de Castro, inició un proyecto para ayudar a moradores de la calle a reconstruir sus vidas. Dona Celia, que había sido un pilar de apoyo durante toda la transformación de Luis, se convirtió en una socia valiosa en el proyecto, ofreciendo orientación y educación para aquellos que buscaban una nueva oportunidad. Un año después de las revelaciones que sacudieron sus vidas, Luis y Felipe estaban en un lugar muy diferente. Su amor, probado por el fuego de las verdades dolorosas y forjado en la honestidad, era más fuerte que nunca. Una noche estrellada, Felipe llevó a Luis de regreso a la plaza donde se habían conocido. Arrodillándose, sacó una pequeña caja de su bolsillo. Luisa, comenzó, su voz temblando ligeramente. Nuestra historia comenzó con mentiras, pero se transformó en la verdad más hermosa de mi vida. Me enseñaste el valor de la autenticidad, la perseverancia y el amor verdadero. ¿Te casarías conmigo? Con lágrimas en los ojos, Luis respondió: sí, 1000 veces sí. Mientras se besaban, sellando su compromiso, Luis reflexionó sobre el increíble viaje que los había llevado hasta allí, de las calles al corazón de la alta sociedad, de una vida de mentiras a un amor basado en la más pura verdad. Mariana, observando desde la distancia, sintió una mezcla de alegría y redención. Sus errores del pasado habían llevado, de alguna manera, a este momento de felicidad para su hijo. El futuro se abría ante ellos, lleno de promesas y posibilidades. El día de la boda, la ciudad entera parecía haberse detenido para celebrar la unión de Luis y Felipe. La iglesia estaba adornada con flores blancas, y los invitados, una mezcla de la élite de la ciudad y personas que habían sido ayudadas por el proyecto de Luis, esperaban ansiosos. Luis, radiante en su vestido blanco, caminó por el pasillo de la iglesia. Sus ojos encontraron los de Felipe, que la esperaba en el altar. Su rostro era una mezcla de amor y admiración. A su lado, Mariana y los padres adoptivos de Felipe estaban juntos, un símbolo vivo de la reconciliación y el perdón. Dona Celia, sentada en la primera fila, enjugaba discretamente una lágrima. Había sido más que una profesora para Luis. Se había convertido en una segunda madre, guiándola a través de su transformación. Cuando intercambiaron votos, sus palabras resonaron por la iglesia, cargadas de emoción y promesas. Felipe, comenzó Luis, su voz temblando ligeramente, me enseñaste el verdadero significado de coraje y autenticidad. Contigo, aprendí que el amor verdadero no se basa en apariencias o expectativas, sino en la aceptación completa de quienes realmente somos. Prometo amarte todos los días de mi vida con la misma honestidad con la que me has mostrado. Felipe, con lágrimas en los ojos, respondió: Luisa, tú me viste cuando era invisible para el mundo. A través de tu amor, encontré no solo a un compañero, sino también a mí mismo. Prometo estar a tu lado en todos los momentos, enfrentando cada desafío con la certeza de que juntos somos más fuertes. Cuando intercambiaron anillos, un murmullo de aprobación recorrió la congregación. Era más que una boda, era la celebración de un amor que había superado mentiras, secretos y prejuicios. En la recepción que siguió, realizada en los jardines de la mansión de Castro, la mezcla de invitados era un testamento del cambio que Luis y Felipe habían traído a São Sebastião do Leste. Moradores de la calle que habían sido ayudados por el proyecto de Luis se mezclaban con la élite de la ciudad, todos unidos en la celebración del amor y la segunda oportunidad. Mariana, observando a su hijo bailar con la novia, sintió una ola de emoción atravesarla. Se acercó a la pareja, su corazón desbordando de amor y arrepentimiento. Hijo,
dijo suavemente. Luisa, les debo tanto. Mis acciones causaron mucho dolor, pero al mirarlos ahora veo que también trajeron algo hermoso al mundo. Gracias por permitirme ser parte de sus vidas. Felipe abrazó a su madre biológica, un gesto que hablaba más que las palabras. Luis, uniéndose al abrazo, sintió que finalmente habían llegado a un lugar de verdadera curación y aceptación. Mientras la noche avanzaba, Luis y Felipe se alejaron por un momento, caminando de la mano por los jardines iluminados. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos aquí?, preguntó Luis, mirando las estrellas. Felipe sonrió, atrayéndola hacia sí. Honestamente no, pero ahora no puedo imaginar mi vida de otra manera. Se besaron bajo el cielo estrellado, sellando no solo su amor, sino también el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. De regreso a la fiesta, Felipe hizo un brindis emocionado a todos los presentes. A todos ustedes que están aquí hoy, gracias por ser parte de este increíble viaje. Luis y yo prometemos usar nuestra historia, nuestros recursos y nuestra plataforma para seguir haciendo la diferencia, porque todos merecen una segunda oportunidad. Todos merecen ser vistos y amados por quienes realmente son. Mientras los invitados aplaudían, Luis miró alrededor, su corazón desbordando de gratitud. De la plaza donde había dormido a el altar donde se había casado, su viaje había sido extraordinario. Pero sabía que era solo el comienzo. Con Felipe a su lado, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Juntos continuarían la historia de amor que había comenzado en las sombras, pero que ahora brillaba bajo la luz más brillante de la verdad y la redención.